El 25 de noviembre de 1177, un ejército de 30.000 guerreros de Saladino se preparaba para dar el golpe de gracia al reino de Jerusalén. Para oponérseles, solo quedaban 375 caballeros liderados por un rey de 16 años, un joven cuyo cuerpo estaba devastado por la lepra. Numa, ¿cómo pudo esta fuerza condenada, superada en número en una proporción casi inimaginable, forjar una de las victorias más asombrosas e improbables de la historia medieval? La respuesta a esa pregunta no se encuentra únicamente en las tácticas y el acero, sino en el espíritu de una tierra y el alma indomable de su rey enfermo, en una cadena de decisiones audaces, arrogancia y fe, que convergieron en un único y decisivo día bajo el sol de Levante. Todo comenzó meses antes, con un plan que, irónicamente, pretendía fortalecer el reino, pero que en cambio lo dejó al borde del abismo. En ese año de 1177, el aire en el reino de Jerusalén estaba cargado de una tensa expectación. Felipe de Alsacia, conde de Flandes y una figura prominente en la nobleza europea, había llegado recientemente a Tierra Santa en peregrinación, pero sus ambiciones iban mucho más allá de la simple devoción espiritual. Trajo consigo la promesa de hombres, riqueza y poder militar, recursos que el asediado reino necesitaba desesperadamente. El joven rey Balduino IV, a pesar de su juventud y la enfermedad que ya marcaba su rostro y sus manos con una crueldad implacable, vio en Felipe una oportunidad de oro. Y se sentaron a negociar, el monarca adolescente y el experimentado conde europeo, tejiendo los hilos de una alianza que esperaban que cambiara el equilibrio de poder en la región. El acuerdo fue sellado. A cambio del apoyo de Felipe y sus caballeros, Balduino accedió a respaldar una audaz expedición conjunta. Su objetivo era la fortaleza sarracena de Hama, en Siria, un bastión estratégico de los vasallos de Saladino. El plan era audaz y ofensivo, una rara oportunidad para que los cruzados llevaran la guerra al enemigo, en lugar de simplemente reaccionar a sus incursiones. Así, un gran ejército cruzado se puso en marcha hacia el norte. Estaba compuesto por los mejores guerreros del reino, los orgullosos caballeros de Raimundo de Trípoli, el príncipe de Antioquía Bohemundo III, la élite disciplinada de los caballeros hospitalarios, y lo más importante, un gran contingente de los temibles caballeros templarios, la espina dorsal del poder militar cristiano. Mientras esta formidable fuerza marchaba bajo el sol sirio, una sombra se cernía sobre las tierras que dejaban atrás. El reino de Jerusalén, despojado de sus mejores defensores, quedó peligrosamente vulnerable. Sus castillos y ciudades a lo largo de la frontera sur y oriental contaban con guarniciones mínimas, una cáscara vacía que apenas ocultaba la debilidad de su interior. Esta vulnerabilidad no pasó desapercibida. Al sur, en Egipto, el sultán Saladino, el unificador del Islam y el enemigo más formidable que los cruzados habían enfrentado jamás, observaba. Sus espías le informaron puntualmente del éxodo masivo de las fuerzas cristianas hacia el norte. Saladino, un genio de la estrategia militar, reconoció la oportunidad que se le presentaba, una ventana dorada para asestar un golpe mortal al corazón mismo del reino enemigo. Y sus propios planes para una invasión ya estaban en marcha, pero esta noticia aceleró sus preparativos. No perdió tiempo. Con una rapidez asombrosa, organizó una incursión a gran escala, reuniendo un ejército masivo, una marea de unos 30.000 hombres, entre caballería ligera, infantería y sus temidos mamelucos, listos para inundar el desprotegido reino. La noticia de la inminente invasión de Saladino llegó a Jerusalén como un trueno en un cielo despejado, sembrando el pánico entre la población. El peso del mundo pareció caer sobre los jóvenes y encorvados hombros de Balduino IV.
Mientras sus principales varones y ejércitos estaban a cientos de millas de distancia, asediando una fortaleza en Siria, él se encontraba solo en Jerusalén, enfrentado a una amenaza existencial. Pero en el interior de ese cuerpo frágil ardía un fuego que la lepra no podía extinguir. Tomó una decisión que muchos consideraron suicida. Según el cronista Guillermo de Tiro, el rey abandonó la seguridad de los muros de Jerusalén con una fuerza que era casi insultantemente pequeña, apenas 375 caballeros. Su intención era intentar una defensa desesperada en Ascalón, una fortaleza costera clave que se interponía directamente en el camino de Saladino desde Egipto. Era una apuesta audaz, un intento de frenar una avalancha con un puñado de guijarros. Sin embargo, la fortuna, o quizás el exceso de confianza de su enemigo, intervendría de una manera que nadie podría haber previsto. Saladino, al enterarse de que el rey leproso se movía para interceptarlo con una fuerza tan insignificante, casi se rió. Para él, esto no era una amenaza, sino una molestia. En lugar de enfrentarse directamente a Balduino y aplastarlo, lo que podrían haber hecho con facilidad, optó por una estrategia que reflejaba su desdén. Envió un destacamento de sus tropas, una fuerza lo suficientemente grande como para bloquear al rey en Ascalón, inmovilizándolo allí mientras el ejército principal continuaba su avance sin obstáculos. Saladino dividió aún más sus fuerzas, enviando una parte a asediar la cercana Gaza y luego, con el grueso de su ejército, marchó hacia el norte, hacia el premio final, Jerusalén. El sultán estaba convencido de que Balduino no se atrevería a salir de Ascalón para perseguirlo con tan pocos hombres. Consideraba al rey una amenaza neutralizada, un peón sacrificado en el gran tablero de ajedrez. Esta suposición sería su error más grave. Liberado de cualquier oposición significativa, Saladino permitió que su vasto ejército se relajara. La disciplina se aflojó. Las tropas se dispersaron por la fértil llanura costera, extendiéndose en un amplio frente para saquear y forrajear. Atacaron y saquearon las ciudades de Ramla y Lida, e incluso llegaron hasta Arsuf, sembrando el terror y la destrucción a su paso. La campaña se había convertido en un paseo militar, una expedición de castigo y pillaje. Mientras tanto, en Ascalón, Balduino se encontraba atrapado, escuchando con impotencia los informes de la devastación que sufría su reino. La frustración y la rabia debieron de arder en él. Pero la audacia del rey era tan grande como la arrogancia de su adversario. Desconocido para Saladino, la fuerza que había dejado para contener al rey había sido insuficiente, o quizás habían subestimado la determinación de los cristianos. Balduino, junto con los caballeros templarios que habían permanecido con él, vio una oportunidad en la complacencia de Saladino. No se quedaron a esperar su destino. En un movimiento de increíble audacia, rompieron el bloqueo. No se retiraron a una posición más segura. No esperaron refuerzos que nunca llegarían. En cambio, hicieron lo impensable. Se lanzaron en persecución del ejército principal de Saladino. Ahora, los cazados se convertían en cazadores. El pequeño contingente cristiano, una mancha de polvo en el horizonte, marchó para interceptar a la masiva hueste musulmana antes de que pudiera llegar a las puertas de Jerusalén. Guiados por su joven y desafiante rey, los cristianos siguieron la estela de destrucción dejada por los musulmanes a lo largo de la costa. Finalmente, tras una marcha forzada,
alcanzaron a sus enemigos cerca de Ramla, en un lugar que pasaría a la historia, Montgisard. El escenario para la confrontación más desigual del siglo estaba listo. La ubicación exacta de la batalla ha sido objeto de debate entre los historiadores durante siglos, un testimonio de la confusión y la escala del evento que se desarrolló allí. Ramla no era solo una ciudad, sino una vasta región administrativa, y Montgisard, un nombre cruzado que no se correspondía claramente con ninguna designación local. Sin embargo, el historiador Malcolm Barber, junto con las crónicas árabes, ofrece una identificación convincente. El cronista de Saladino, Imad al-Din al-Isfahani, registra que la batalla tuvo lugar en el montículo de Al-Safila, dentro de la región de Ramla. Este detalle es crucial. El nombre Al-Safila se traduce como el blanco, y de hecho, en la región se alza una colina prominente de tierra blanca y calcárea, conocida hoy como Tel es-Safi. En su cima se han descubierto recientemente los cimientos de un castillo cruzado, una fortaleza que en su día se llamó Blanche-Garde, o Guardia Blanca, un nombre que se hace eco del topónimo árabe. La evidencia se vuelve aún más sólida cuando se considera otro detalle mencionado por el cronista árabe Ibn al-Athir. Él señala que uno de los objetivos de Saladino era asediar un castillo cruzado en la zona. La presencia de Blanchegard en Tel es-Safi encaja perfectamente en esta narrativa. Pero el propio terreno, la geografía física del lugar, jugó un papel tan decisivo como cualquier castillo o estrategia. El plan de Saladino de permitir que su ejército se abasteciera de la tierra, que parecía tan prudente al principio, comenzó a desmoronarse. Al norte de Tel es-Safi discurre un pequeño arroyo que bordea las tierras de cultivo. Para finales de noviembre, después de las primeras lluvias de la temporada, estos campos habrían sido arados, convirtiéndose en un lodazal espeso y pegajoso. Este terreno fangoso se habría convertido en una barrera casi infranqueable para las caravanas de suministros y los destacamentos pesados del ejército musulmán. Los cronistas egipcios de la época coinciden en este punto vital. La recepción de suministros para el ejército de Saladino se había bloqueado en un cruce fluvial. La gran máquina de guerra de Saladino, privada de su sustento, comenzó a atascarse. Fue entonces cuando las cosas empezaron a salirse de control para el sultán. El estado de su ejército era de un desorden alarmante. Una parte significativa de sus tropas, enviada a recolectar provisiones, había quedado rezagada y atrapada por el barro. Otra parte de su formidable fuerza se había dispersado en grupos de saqueo por toda la región, operando sin un comando centralizado y ajenos al peligro que se avecinaba. Los caballos que quedaban con el cuerpo principal del ejército estaban exhaustos por la larga marcha desde Egipto y los días de campaña. Muchos de los soldados estaban completamente desorientados, inseguros de la ubicación de sus unidades o de la disposición general del ejército. En este estado de caos y vulnerabilidad, llegó la noticia que debió helar la sangre de Saladino. El rey leproso, al que creía atrapado e impotente en Ascalón, estaba sobre ellos. El pánico se extendió como la pólvora por las filas musulmanas. A toda prisa, en un estado de confusión y alarma, los comandantes intentaron reunir a sus hombres y formar líneas de batalla para enfrentarse a la inesperada amenaza. Pero era demasiado tarde. El ejército de Saladino, momentos antes tan arrogante y conquistador, era ahora una masa desorganizada y asustada, atrapada entre el barro, un enemigo implacable y su propio exceso de confianza. La trampa que Saladino creía haber tendido para Balduino se había cerrado, en cambio, sobre él.
Mientras el caos se apoderaba del campamento Ayubí, en las filas cristianas reinaba una calma solemne y decidida. El rey Balduino, consciente de que el coraje de sus hombres debía ser forjado en algo más fuerte que el acero, ordenó un acto de profundo significado espiritual. Hizo que la reliquia de la Vera Cruz, el fragmento de madera que se creía que era de la cruz de la crucifixión de Cristo, fuera levantada ante sus tropas. La visión de este objeto sagrado, el símbolo más poderoso de su fe, tuvo un efecto electrizante. El murmullo de las oraciones recorrió las filas de los caballeros y el miedo fue reemplazado por una devoción ardiente. La moral de los soldados, ya alta por la audacia de su marcha, se elevó a un grado que rozaba el éxtasis religioso. Entonces, ocurrió la escena que quedaría grabada a fuego en la memoria de todos los presentes. El joven rey, cuyo cuerpo adolescente ya estaba visiblemente devastado por la lepra agresiva, fue ayudado a bajar de su montura. Sus piernas apenas lo sostenían. Con una lentitud dolorosa, se arrodilló en el suelo polvoriento ante la cruz. Inclinó la cabeza y con el rostro contra la tierra por la que iba a luchar, rezó a Dios pidiendo la victoria. Un silencio sobrecogedor cayó sobre el pequeño ejército. Caballeros veteranos, hombres endurecidos por décadas de guerra brutal, sintieron un nudo en la garganta. Estaban verdaderamente conmovidos, no solo por la piedad de su rey, sino por la imagen de una voluntad inquebrantable habitando un cuerpo roto. Cuando Balduino se puso de pie, ayudado por sus escuderos, un rugido ensordecedor brotó de las gargantas de sus hombres, un grito de lealtad y fervor que hizo temblar el aire. En ese momento, no eran solo 375 caballeros, eran un instrumento de la ira divina. La batalla comenzó. Fue una carga, no una escaramuza. El ejército de Jerusalén, una punta de lanza compacta y disciplinada, se estrelló contra los musulmanes que aún intentaban formar sus líneas a toda prisa. El impacto fue catastrófico. La cohesión del ejército ayubí se desintegró al primer contacto, infligiendo bajas terribles en sus filas desorganizadas. El propio rey Balduino estaba en el corazón de la refriega. A pesar de su frágil estado de salud, luchaba como un león. Con las manos cuidadosamente vendadas para cubrir sus heridas y permitirle empuñar las riendas, se adentró en el torbellino de acero y gritos, una figura pálida y fantasmal de retribución. Mientras tanto, en el lado musulmán, el mando efectivo había caído en un estado de confusión. El sobrino de Saladino, Taqi al-Din, un comandante capaz, aparentemente dio la orden de atacar en un intento desesperado por organizar una contraofensiva. Lo hizo mientras el propio Saladino todavía estaba ocupado armando a su guardia personal de mamelucos, una señal clara de cuán desprevenidos los había tomado el ataque cristiano. La tragedia golpeó rápidamente al mando musulmán. Ahmad, el hijo de Taqi al-Din, fue abatido en los primeros momentos de la lucha, un golpe devastador para la moral de los hombres que lideraba. Con su liderazgo diezmado y sus líneas rotas, los hombres de Saladino fueron rápidamente abrumados. La batalla se convirtió en una masacre. El pánico que había comenzado antes de la carga se transformó en una desbandada total. Los soldados arrojaban sus armas y huían para salvar la vida, perseguidos implacablemente por los caballeros cristianos. El propio Saladino, el gran conquistador,
Estuvo a punto de ser capturado, un destino que habría significado el fin de su carrera y quizás de su vida. Pero, como relata el cronista inglés Ralph of Diceto, en el último momento, logró escapar del cerco, montando no un caballo de guerra, sino un veloz camello de carreras, un medio de huida que hablaba de la desesperación de su situación. La carnicería continuó hasta que la luz del día comenzó a desvanecerse. Balduino, heroico e implacable, persiguió a Saladino y a los restos dispersos de su ejército hasta el anochecer. Solo cuando la oscuridad hizo imposible continuar la persecución, el joven rey finalmente se retiró, no a Jerusalén en triunfo, sino de vuelta a la fortaleza de Ascalón, el punto de partida de su audaz campaña, para descansar y atender a sus heridos. Para Saladino, la huida fue una pesadilla infernal. La retirada ordenada se había convertido en una fuga caótica y desesperada. Al caer la noche, los restos de su guardia personal y los pocos que habían logrado seguirlo, llegaron a un lugar llamado Canir Dum Esturnorum, a unas 25 millas de Ramla, agotados y aterrorizados. Pero su calvario apenas comenzaba. Los cielos, que habían contribuido a su desgracia con el barro, ahora se abrieron. Durante 10 días consecutivos, fuertes lluvias azotaron la región, convirtiendo las rutas de escape en ciénagas intransitables y aumentando la miseria de los supervivientes. Hambrientos, heridos y desmoralizados, los soldados de Saladino tuvieron que enfrentarse a un nuevo enemigo: los beduinos locales. Estas tribus del desierto, que en otras circunstancias podrían haber sido aliadas o neutrales, vieron la oportunidad de obtener un botín fácil y acosaron sin piedad a los restos del ejército en fuga, robando, matando y capturando a los rezagados. La humillación de Saladino fue total. Había perdido aproximadamente el 90% de su ejército, una cifra asombrosa que incluía a la mayor parte de su guardia personal de mamelucos, la élite de su fuerza militar. Cuando finalmente cruzó la frontera de regreso a Egipto, huyendo para salvar su vida, solo una décima parte de la magnífica hueste que había partido con él semanas antes regresó a su lado. Llegó a El Cairo el 8 de diciembre, un hombre derrotado, un líder cuya reputación de invencibilidad había sido hecha añicos por un rey adolescente y un puñado de caballeros. Los cronistas musulmanes de la época registraron la derrota como una catástrofe de tal magnitud, una humillación tan profunda, que solo podría ser redimida y vengada en el futuro, en otra batalla que también pasaría a la historia: la batalla de Hattin en 1187. Aunque Saladino lograría derrotar a Balduino en la batalla de Marjayun en 1179, el recuerdo de Montgisard permanecería. Balduino, por su parte, lo derrotaría de nuevo en la batalla del castillo de Belvoir en 1182, demostrando que su victoria no había sido un golpe de suerte, sino el resultado de un genio militar y un coraje extraordinarios. Mientras Saladino lamía sus heridas en Egipto, Balduino conmemoró su épica victoria de una manera que reflejaba su piedad. Ordenó la construcción de un monasterio benedictino en el mismo campo de batalla de Montgisard. Fue dedicado a Santa Catalina de Alejandría, cuya festividad, por una coincidencia que los cristianos consideraron providencial, caía precisamente el día de la batalla, el 25 de noviembre. El monasterio se erigiría como un monumento perpetuo a la victoria que Dios, según su creencia, les había otorgado. Sin embargo, a pesar del inmenso logro militar y moral, la victoria no fue fácil ni incruenta para los cristianos. El triunfo tuvo un precio terrible. Roger de Moulins, el gran maestre de los caballeros hospitalarios, registró con crudeza las pérdidas en su bando.
1,100 hombres habían muerto en la batalla y en la persecución, una cifra enorme para un ejército tan pequeño. Otros 750 regresaron a casa con heridas graves, muchos de los cuales quedarían mutilados de por vida. El reino de Jerusalén había sobrevivido, pero había pagado un alto precio en la sangre de sus mejores guerreros. Mientras la batalla decisiva se libraba en el sur, la campaña del norte, la que había iniciado toda la crisis, continuaba con su propio ritmo. Felipe de Alsacia, junto con Raimundo III de Trípoli y Bohemundo III de Antioquía, proseguía con su expedición separada. Su objetivo ahora era la formidable fortaleza de Harem en Siria. El asedio de Harem se prolongó hasta bien entrado el año 1178. La noticia de la catastrófica derrota de Saladino en Montgisart tuvo repercusiones directas en este frente norte. Con su ejército aniquilado y su propia autoridad severamente cuestionada, Saladino fue completamente incapaz de marchar en auxilio de sus vasallos sirios. La guarnición de Harem estaba sola. La victoria de Balduino no solo había salvado al reino de Jerusalén de la aniquilación, sino que también había paralizado la capacidad de Saladino para proyectar su poder en toda la región, concediendo a los estados cruzados un respiro vital que duraría varios años. La leyenda de Montgisart se extendió por toda la cristiandad y el mundo musulmán. Para los cristianos, fue la prueba irrefutable del favor de Dios, un milagro moderno que reafirmó su fe en su causa. La figura de Balduino IV, el rey leproso, se transformó en algo casi mítico. Se convirtió en el símbolo de la resistencia, un rey cuya debilidad física solo servía para magnificar la fuerza sobrehumana de su espíritu. Se contaban historias en las tabernas de Acre y en los salones de París sobre cómo el joven rey, con el rostro cubierto por una máscara de plata para ocultar las ravajes de su enfermedad, había liderado la carga. Hablaban de cómo su sola presencia, su fe inquebrantable, había convertido a un puñado de hombres en una fuerza invencible. Era la encarnación del rey guerrero y santo, un mártir viviente que sacrificaba su cuerpo en descomposición por la supervivencia de su pueblo. Del lado musulmán, la historia se contaba en susurros, con una mezcla de incredulidad y pavor. ¿Cómo habían sido derrotados? ¿Cómo un ejército tan poderoso, liderado por el campeón del Islam, había sido barrido del campo por un niño enfermo? Los cronistas buscaron explicaciones en la voluntad de Alá, en el castigo por el exceso de confianza o en la astucia casi sobrenatural del enemigo. La derrota fue tan traumática que se convirtió en una herida abierta en la psique colectiva, una mancha en el honor de Saladino que él se obsesionaría con limpiar. Montgisart no fue solo una batalla, fue un punto de inflexión psicológico. Para los cruzados, demostró que Saladino no era invencible. Para Saladino, fue una lección brutal sobre la arrogancia y el peligro de subestimar a un oponente, sin importar cuán débil parezca. Esta lección la aplicaría con una eficacia devastadora una década más tarde en Hattin, donde no cometería los mismos errores. Atraería al ejército cruzado al desierto, lo privaría de agua y lo aniquilaría, invirtiendo el resultado de Montgisart de la manera más completa y trágica para el reino de Jerusalén. Pero ese futuro oscuro aún no estaba escrito en 1177. En los años que siguieron a Montgisart, el reino de Jerusalén bajo el reinado de Balduino IV experimentó un breve pero glorioso resurgimiento. La victoria le dio al rey una autoridad y un prestigio inmensos. Consolidó su poder, silenció a las facciones rivales dentro de su propia corte y lideró a su reino con una sabiduría y una valentía que desmentían su edad y su enfermedad.
Continuó luchando en batallas, liderando desde el frente siempre que su cuerpo se lo permitía, sus manos siempre vendadas, su voluntad siempre de hierro. La batalla de Montgisart, por lo tanto, no puede ser vista como un evento aislado. Y fue el clímax de una crisis provocada por la ambición y la estrategia, un drama humano de arrogancia y coraje, y un punto de apoyo sobre el cual giró el destino de Tierra Santa. Fue una victoria desastrosa para los musulmanes y épica para los cristianos, un día en que un rey adolescente y leproso se enfrentó al gigante de su tiempo y contra toda probabilidad lo derribó. Un día que demostró, en el lenguaje universal de la sangre y el acero, que el espíritu humano, cuando se enciende con la llama de la fe y la desesperación, puede lograr lo imposible. La historia de cómo esa llama se encendió, cómo un puñado de hombres se convirtió en un huracán, es la verdadera leyenda de Montgisart. La respuesta a la pregunta de cómo pudo ocurrir tal milagro yace en la convergencia de múltiples factores, una tormenta perfecta de errores, genialidad y circunstancias. El primer factor, y quizás el más decisivo, fue la arrogancia de Saladino. El sultán, en la cima de su poder y con una serie de victorias a sus espaldas, cometió el pecado capital de todo gran general. Subestimó a su enemigo. Su desdén por el rey niño y su insignificante fuerza lo llevó a tomar una serie de decisiones tácticamente desastrosas. Al dividir sus fuerzas para asediar Gaza y bloquear Ascalón, y luego permitir que el cuerpo principal de su ejército se dispersara para saquear, sacrificó la mayor ventaja que poseía, la cohesión y la fuerza concentrada. Convirtió a su ejército de una falange disciplinada en una horda desorganizada, fácil de atacar por partes. Su confianza lo cegó ante el peligro hasta que fue demasiado tarde. El segundo factor fue el terreno. La geografía del campo de batalla se convirtió en un aliado inesperado para los cristianos. Los campos fangosos y el arroyo al norte de Tel Es-Safi no solo ralentizaron al ejército musulmán, sino que, de manera crucial, cortaron sus líneas de suministro. Un ejército no puede luchar sin comida, y la gran hueste de Saladino, que dependía de la tierra para sustentarse, se encontró de repente hambrienta y atascada. Esta crisis logística exacerbó el desorden y minó la moral de las tropas mucho antes de que el primer caballero cristiano apareciera en el horizonte. El tercer factor, y el más inspirador, fue el liderazgo de Balduino IV. En un momento en que la desesperación podría haberse apoderado de cualquiera, el joven rey demostró una audacia y una resolución que eran nada menos que sobrehumanas. Su decisión de romper el bloqueo de Ascalón y perseguir a un enemigo inmensamente superior no fue un acto de locura, sino un cálculo brillante. Comprendió que la única esperanza de supervivencia residía en la ofensiva, en golpear al enemigo donde y cuando menos lo esperaba. Su liderazgo no fue solo estratégico, sino también profundamente espiritual. La escena de su oración ante la Vera Cruz es quizás el momento definitorio de toda la batalla. No fue un simple acto de piedad, fue una pieza de teatro psicológico de genialidad. Al mostrar su propia vulnerabilidad y su fe absoluta a sus hombres, transformó su desesperación en un fervor justo. Les dio una causa más allá de la simple supervivencia. Estaban luchando por su rey, por su fe y por su Dios. En ese momento, cada caballero se sintió invencible, un cruzado en el sentido más puro de la palabra. Finalmente, estaba la calidad de las tropas cristianas. Aunque superados en número, los 375 caballeros de Balduino representaban la flor innata de la caballería pesada europea, reforzados por los fanáticos y disciplinados caballeros templarios. Eran una fuerza de choque profesional, entrenada para cargar en formación cerrada y romper las líneas enemigas.
enfrentados a un ejército musulmán desorganizado, compuesto en gran parte por infantería ligera y caballería dispersa. Su carga fue como un martillo de acero aplastando cerámica. La victoria en Montgisard fue, por lo tanto, una confluencia de la arrogancia del vencido, las trampas del terreno, la genialidad de un líder inspirador y la superioridad táctica de una fuerza de élite en el momento decisivo. No fue un simple milagro, sino un milagro forjado por la acción humana, la fe y la fortuna. Un día en que David, enfermo y frágil, encontró la única piedra que necesitaba para derribar a Goliat.